Bien, primeramente muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este momento les voy a exponer un poco de los roles de los profesionales. Vamos a comenzar con director de obra, residente de obra, supervisor de obra, fiscal de obra y terminando en un contratista. Vamos a ver un poco las funciones que hace el director de obra. El director de obra está obligada a planificar, organizar y dirigir, controlar y evaluar los proyectos de construcción hasta su término atendiendo el tiempo de ejecución, especificando sus presupuestos establecidos. Entre sus funciones y actividades de un director de obra sería verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos, o sea, de las probetas, ¿no? Para ver el estado de la obra, o sea, el estado de la construcción. 2. Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos de los materiales, la correcta ejecución y disponibilidad de los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto y las instrucciones del director de obra. O sea, hay que utilizar los materiales correspondientes, ¿no? En obra y también comprobando, o sea, si es bueno o es malo. Designar en el libro de orden asistencias y instrucciones precisas, o sea, los libros de órdenes hay que detallarlo claramente, ¿no? Suscribir el acta de replanteo o comienzo de obra o certificación final de obra, así elaborar y suscribir unidades de obra ejecutadas. Este, tiene que suscribir en el libro de órdenes el comienzo de obra, ¿no? Y también la obra final o el terminado, el certificado final. Será responsable de la veracidad, o sea, el director de obra es responsable, ¿no? De la verdad, o sea, lo que dice en el libro, o sea, de la verdad de construcción, de que está bien hecho, tiene que estar certificado la obra, ¿no? Y firmado. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de documentación de la obra ejecutada. O sea, también el director de obra tiene que colaborar, ¿no? A los otros agentes a elaborar su propia documentación y él tiene que aprobar los resultados de control realizado. Y también un director de obra tiene la función de controlar la documentación de los suministros, o sea, controlar la documentación de los materiales, de los suministros que se ocupan en la obra. También el control mediante distintos de calidad, de evaluación técnica, o sea, tiene que controlar mucho, ¿no? El control mediante ensayos, también tiene que hacer ensayos de probetas o de esclerometría, etcétera, ¿no? También tiene que ejecutar el control de ejecución de obra, o sea, que no se retrasen y que estén cumpliendo en puntualidad, ¿no? Ahora vamos a pasar, ¿no? Al residente de obra. Un residente de obra, o sea, es quien representa al propietario, o sea, al propietario de la obra, o sea, ya sea privada o fiscal, y después es su aliado, su mano derecha, el director de obra, ¿no? Cuando el director de obra esté ausente o tiene otras dificultades de no ir a la obra, él tiene que estar a cargo. O sea, es la persona que permanece más en obra, ¿no? Para ayudar o resolver problemas que surjan, o sea, en la obra, sí. Ya sea económicamente o administrativo o infraestructura civil o otra cosa, ¿no? El residente de obra tiene que ser, o sea, no tiene que tener un título de arquitectura, ingeniero o construcción civil, o sea, tiene que ser uno que sea con experiencia, ¿no? Que cuente con un título de profesión nacional, conocer la obra y dominar, ¿no? Las explicaciones, detectar y corregir lo malo y lo bueno de la obra y los desvíos, no sé, los robos que suceden en cada obra, ¿no? Por los trabajadores. Tiene que distinguir claramente lo importante, o sea, que se ocupa en la obra y los secundarios también. También tiene que diferenciar, ¿no? Tiene que priorizar materiales también que se ocupan en la obra.
y también tiene funciones que cumplir y actividades, o sea, tiene que gestionar la obra, también control de plazo, o sea, la obra se hace con un plazo, ¿no? Y la calidad y costo de manejo conceptual, relación con el cliente y entendimiento de sus necesidades, o sea, tiene que tener una buena relación con los trabajadores, ¿no? O sea, con el cliente, o sea, que se lleve bien, o sea, porque el residente de obra es que para mayormente en la obra. Después reporte a oficina principal, o sea, si algo pasa en la obra, rápidamente el residente de obra tiene que llamar a la oficina y avisar lo que es lo sucedido. Definición de metas y evaluación de personal, prevención de riesgos, o sea, también tiene que dar cursos, ¿no? O sea, tiene que ver, tiene que prevenir que pase algo, ¿no? Tiene que dar talleres de seguridad, ¿no? Que no le pase nada a los trabajadores. Después asegurando, aseguramiento y control de calidad, o sea, tiene que asegurar y tiene que controlar también la calidad de la obra, ¿no? Ahora vamos a pasar al supervisor de obra. Un supervisor de obra, para ser un supervisor de obra, hay requisitos que cumplir, o sea, no cualquiera puede ser supervisor de obra. Tiene que tener un título de profesión nacional, o sea, tiene que tener una especialidad, ¿no? O sea, ya sea de la carrera de arquitectura, ingeniería o construcción civil. Tiene que estar inscrito y habilitado al colegio que pertenezca, ¿no? Ya sea de ingeniería civil o de construcción civil o de arquitectos. Tiene que tener experiencia y tiene que estar ausente, o sea, y tiene que estar de acuerdo a la magnitud del proyecto según la especificidad. El supervisor de obra asume, ¿no? O sea, él es responsable de la obra. Es, ya sea de todo y también sobre préstamos o conclusión o comienzo de obra, ¿no? Tiene que ser honesto, o sea, tiene que respetar los derechos de todo profesional involucrado en esa obra, ¿no? Ya sea trabajo, tiene que asumir la responsabilidad también, ¿no? Tiene que ser una persona honesta, ¿no? Con los trabajadores, así poder llevar juntamente con ellos adelante la obra. Y no tiene que, o sea, tiene que velar por los intereses del dueño, no por él mismo, porque tiene que garantizar que la obra esté bien. Pero depende, después de eso también tiene sus propias funciones y actividades, o sea, de un supervisor de obra. Un supervisor tiene que tener conocimiento plena, o sea, un conocimiento de toda la obra antes de iniciar. Tiene que revisar constantemente y cuidar la calidad, costo y plazo, o sea, no puede pasarse, ¿no? Tiene un plazo, tiene que cumplir, la calidad tiene que ser buena. Después tiene que ser un seguimiento de obra, o sea, abajo procedimientos establecidos, o sea, abajo, o sea, ya sea vía probetas o esclerometría u otros estudios. Después tiene que revisar la documentación de las obras constantemente para no fallar, ¿no? O no olvidarse. Después, él puede autorizar el anticipo o el inicio de la obra, o sea, ya que los constructores no tienen mucho dinero a iniciar y siempre necesitan un anticipo, ¿no? Y él puede autorizar ya sea la mitad máximo, ¿no? Para comenzar. Él tiene que controlar el grado de avance o sea, de la obra diariamente. Revisar y dar su visto bueno, o sea, él tiene que revisar y para que comiencen a hacer vaciar o algo tiene que dar su visto bueno. Y después revisar la planilla de avance y la de pagos también. O sea, tiene que pagar y tiene que avanzar también la obra, ¿no? Ya sea por avance o por mensual o otros costos. También él puede proponer órdenes de cambio, o sea, si algo está mal y el contratista o el constructor dice que de esta manera se puede hacer mejor y él lo estudia, lo ve y puede dar esa orden. O sea, ya cambiemos
está bien, hagamos de otra manera, si puede ordenar, ¿no? Y un supervisor de obra también puede autorizar la suspensión de la obra y la rescisión de contratos. Eso pasa cuando el contratista no cumple, ¿no? O hace mal. Vamos a pasar con el fiscal de obra. El fiscal de obra, ¿no? Es la autoridad máxima de la obra. Ejerce control y seguimiento sobre la ejecución de la obra y asume plena responsabilidad sobre los servicios prestados en el cumplimiento del contrato, ¿no? Entre ambas partes. O sea, él, él hace cumplir, ¿no?, los contratos entre ambas partes, ya sea entre el dueño y el contratista o con el contratista y el dueño. Él es el encargado, ¿no? Y también un fiscal de obra tiene que ser profesional y con experiencia, ¿no? Ya sea con carreras de conocimientos en obras o ya sea como ingeniería civil o arquitecto o construcción civil. También es involucrado en el desarrollo de su trabajo, o sea, asume plena responsabilidad técnica documentada en sus funciones. También el fiscal de obra tiene la responsabilidad de asegurar que todo proceso de construcción, o sea, que toda la obra esté asegurada por si pasa algo, ¿no? Él también tiene el respaldo del proyecto, o sea, el proyecto que uno hace o la obra que uno hace tiene que satisfacer al dueño o al propietario, tiene que estar bien hecha, ¿no? El fiscal de obra también es el encargado de controlar, ¿no? Ya sea técnicamente o el administrativo, financiero y dar cumplimiento, ¿no?, al contrato. También él es el encargado de controlar, o sea, internamente o autoría interna o externa. Y también tiene que certificar el cumplimiento y la buena calidad. Funciones y actividades. Él representa al contratante en la toma de definiciones que fuesen necesarias para la ejecución de una obra, ¿no? También él estudia y tiene conocimiento, o sea, tiene que tener conocimiento, ya sea en los proyectos, o de la documentación de obras, o ya sea también en alcanzar limitaciones del mismo. Y también tiene que ver qué falta o qué no falta, ¿no?, en la obra, o sea, verificar que todas las actuaciones de la supervisión y la entidad ejecutiva se hallan en el marco de la documentación conceptual y la normativa para la construcción de obras y de responsabilidad, o sea, tiene que verificar, ¿no?, la supervisión, o sea, tiene que saber que el supervisor esté en obra, ¿no? O sea, tiene que controlar al supervisor. Él también puede autorizar mediante una nota o un memorando, ¿no?, el orden de inicio de obra, o sea, de actividades de la supervisión de acuerdo al contrato. También puede ejercer el control de la supervisión técnica de acuerdo a los documentos contractuales. Recibir, analizar y viabilizar si corresponden reclamos por escrito y de forma documentada por el supervisor. O sea, si hay algún reclamo que de parte del supervisor, él tiene que dar solución. También tiene que revisar, ¿no?, y evaluar y aprobar las planillas de avance de obra de acuerdo a los informes emitidos por el supervisor. O sea, el supervisor, o sea, emite, ¿no?, o sea, una planilla de avance y el fiscal de obra tiene que revisar, evaluar y aprobar la planilla de avance y tiene que aprobar, ¿no?, para continuar. Ahora vamos a hablar del contratista de obra. El contratista de obra, o sea, es la persona, ¿no?, física o jurídica que asume como solvente ante el promotor, o sea, con medios humanos, ¿no?, y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con su gestión al proyecto y al contrato. La entidad o persona que suscribe contrato como encargado de la ejecución y suministro de servicios a la construcción de obras con el contratante. El contratista, así en resumen, es una persona, ¿no?, ya sea de profesión
o así nomás con ya sea que cuente con una empresa o con una microempresa de construcción o propio o prestado o alquilado. Y él puede ser encargado o puede asumir la responsabilidad de construir todo o la mitad o la cuarta parte de la obra. O sea, él decide, ¿no? Firmar un contrato ya sea por todo, o por la mitad o por la cuarta parte de la obra. Y también decide, ¿no? Si cuánto va a pedir adelantos. O sea, el contratista, en fin, es el encargado de construir, o sea, de hacer la obra o de ejecutar y de administrar, ¿no? Su propio recurso para que concluya la obra. Pero también tiene sus funciones y actividades, o sea, un contratista es responsable, o sea, de proporcionar todos los materiales, equipos, ya sea, o sea, un contratista tiene que dar todos los materiales, ya sea necesarios para que su gente trabaje, ¿no? En la obra. También tiene que dar vehículos y para que se muevan, ¿no? A sus trabajadores. También un contratista se puede apoyar por otra persona o por otra persona, ya sea de profesión o con experiencia o otra organización para que se realice la obra bien, ¿no? O sea, paso a paso y esté bien hecha. O también un contratista puede pasar la obra como obra vendida a un subcontratista y él se puede encargar de toda la obra, ¿no? De la construcción. Vamos a ver sus funciones y actividades. O sea, un contratista tiene que responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del presente contrato y de la ejecución del mismo, conformidad, o sea, se va bajo la ley, ¿no? O sea, si un contratista firma un contrato y hace mal o lo falla o él es el absoluto responsable, tiene que responder, ¿no? Por su mala voluntad o por sus acciones que ha hecho mal. También tiene que responder, o sea, tiene que responder la calidad, o sea, tiene que cumplir, o sea, por lo que ha firmado, tiene que ser de buena calidad. También preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y prioridad requeridas por la supervisión, si es necesario. O sea, si algo está mal o si algo hay que hacer, hay que solicitar mediante informes, ¿no? Pero con anticipación, no ese mismo día, ¿no? Hay que hacer un escrito y mandar al supervisor y él ya ve si aprueba o rechaza o da otro informe. También ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiencia de objeto del presente contrato, disponiendo de suficiencia y capacidad técnica y administrativa. O sea, para ejecutar una obra, él firma el contrato y disponiendo ya la suficiencia o la capacidad técnica y administrativa. Acreditar mediante certificado de pago de aportes de seguridad social y aportes para fiscales de acuerdo a la ley. O sea, esa parte, o sea, el contratista tiene que asegurar a sus trabajadores, no tiene que pagar, ¿no? A la Caja Nacional de Salud como en nuestro medio del Estado, ¿no? Y también tiene que pagar los aportes a AFPs y también tiene que pagar los impuestos que es IVA y T, ¿no? Eso se tiene que entregar al supervisor mediante informes certificados, o sea, de pagos. Tiene que entregar, ¿no? Después, número 6 sería construir y mantener vigente la garantía única que impone la celebración del presente contrato en los términos establecidos del mismo. O sea, mayormente hoy en la actualidad un contratista tiene que dar garantía, ¿no? Para recibir un contrato, o sea, mejor dicho, para recibir una obra, y eso tiene que estar vigente. Y es la única garantía, ¿no? Que impone la celebración del presente contrato. O sea, es la única garantía que si hace mal, eso cubre, ¿no? Y dar cumplimiento con lo establecido en los estudios previos. El pliego de condiciones que hacen parte integral del contrato. O sea, tiene que dar cumplimiento al contrato que ha firmado. Eso sería todo, ¿no? Bueno, gracias.